teniendo en cuenta el contexto que estamos, es fundamental. El recurso humano de auxiliares de servicio, nosotros tenemos una planta fijada de 11 auxiliares, de los cuales, de los 11, solamente tenemos a 7 en actividad, porque tenemos personas en riesgo que desde el momento en que el memorándum salió en vigencia, no se previeron los instrumentos para que se puedan nombrar. Hasta hoy no tenemos nombrado a esas personas. Y después otras situaciones por administrativas, que faltan designación, que fueron pedidas, nos designaron 2 por jubilación y por una cuestión administrativa, pero el otro cargo que se solicitó, de los 3, se nombró 2 nada más. Y cargos docentes, porque bueno, el año pasado la característica de esta escuela fue que funcionó con un solo personal directivo. Con toda la matrícula que te dije anteriormente, estuve desde febrero del 2020 hasta noviembre, únicamente en mi persona la función de directora, de vicedirectora y de secretaria, porque no se pudieron nombrar. Cuando se destraba esa situación, se puede nombrar secretaria y vice. Las maestras que estaban a cargo de esos grados asumen las nuevas funciones y quedan esos cargos descubiertos. Hoy por hoy esos 2 grados tampoco los tengo nombrados. Las familias fueron muy partícipes desde el momento en que damos a conocer el estado en que estaba la escuela. No solo desde el edilicio para agilizar que se nos dé respuesta, sino también a hacer simulacros con las familias, cómo se llevaría a cabo el protocolo, porque sabemos que el puente fundamental es la familia, que sobre todo ellos lo puedan vivenciar y el impacto, disminuir de alguna manera el impacto emocional para los estudiantes. Así que familias protagonizaron un simulacro del protocolo y las mismas familias, luego de vivenciarlo, nos referían que se sintieron violentados, se sintieron que no era viable, que se sintieron mal, pero lo trabajamos también desde el lugar de las emociones que van a transitar sus hijos e hijas. Entonces, una manera de poder ir transitando juntos y de buscar la mejor manera de que sea el menor impacto emocional para los estudiantes. Al momento de que uno lo quiere poner en práctica, se notan esas falencias, que en donde no tuvimos opinión o participación directa. Se desconoce una dinámica de las escuelas, una dinámica y sobre todo una dinámica con las infancias. Un protocolo que es muy viable para otros organismos, donde concurren adultos únicamente o otras empresas, o sea, otra función, pero no se tuvo en cuenta la particularidad de una escuela. El vínculo pedagógico que se estableció una vez que las escuelas se cerraron el año pasado, porque las escuelas se cerraron, pero la escuela se trasladó al hogar de la maestra, al hogar del directivo, y hubieron horas casi completas, digamos, para poder encontrarle la mejor forma. Y en esa mejor forma fue construcción de docentes, familias, porque las familias acá apoyaron un montón, sin ellos no podemos, y se pudo sostener desde ese lugar, buscándole las mejores maneras, comprendiendo de una parte y de la otra. Ser docente ante todo es un compromiso, ¿no? Un compromiso que, bueno, hace 26 años que estoy ejerciendo esta profesión y en pandemia se revalorizó aún más este compromiso que es hacia los estudiantes, hacia las familias, porque es, como se dice, somos el eslabón que construye una sociedad mejor. Sin educación, sin que el pueblo pueda recibir educación, es imposible que se puedan generar cambios. Bueno, continuamos en Plotier, como decíamos, y ya mismo nos vamos a charlar con Emiliano Zapata, secretario general de ATEM Plotier. ¿Cómo te va, Emiliano? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, qué gusto volver. Bueno. Después de 2 años. Un poco menos. Bueno, contanos cómo fue, cómo está siendo este comienzo de clases en Plotier en general. Bueno, en general no hay un comienzo real. Algunas escuelas han comenzado desde la virtualidad, otras que planteaban volver a la presencialidad no han podido hacerlo por diferentes causas. Entre ellas hay desmalezamientos que se les deben a las escuelas, otras escuelas que desmalezaron, pero las malezas quedaron en el patio. Hay alguna escuela, la misma escuela que estábamos viendo el informe recién, sí, la 92, no tiene sala COVID.
y al plantear que no tenían un espacio para sala COVID, les dijeron, bueno, vayan rotándolas, que sea un día en cada aula. Esa fue la respuesta que recibieron de la dirección de nivel. Y cuando llega Salud a ver la escuela, le dicen, eso es absolutamente imposible, la sala tiene que ser solamente para la sala COVID. La sala COVID es si hay un caso que detectan en la jornada, digamos, de la escuela, se se aísla ahí. hasta que vienen a buscar, después se tiene que sanitizar correctamente, siguiendo todo el protocolo. Digamos, es como fundamental en función de los protocolos que se han armado para poder volver a la presencialidad. La verdad es que de las escuelas primarias que tenemos, no llegamos a que la mitad esté dando clases, presenciales, por supuesto, y sí nos encontramos con algunas que han empezado, pero lo han hecho de manera progresiva, es decir, que empiezan con el primer ciclo, la semana que viene va a ir una burbuja, la segunda burbuja del primer ciclo más una del segundo, y así se irán incorporando. Dista mucho de ser lo que se planteó en su momento, lo que se anunció desde el gobierno, como que era el regreso a la presencialidad. Esto realmente está muy lejos de ocurrir por el momento, y mucho tiene que ver con algo que nosotros planteamos incluso en tiempos del conflicto, que había que tener en cuenta 3 variables claras para la presencialidad. Y una era la cuestión sanitaria y ver cómo evolucionaba el número de casos en la provincia. La otra era la cuestión salarial, que en última instancia podemos decir que está resuelta, pero definitivamente teníamos las cuestiones estructurales de cada escuela. Bueno, y eso no fue solucionado. Y esto lo veníamos hablando desde antes de la pandemia incluso, ¿no? En Plotier puntualmente. Esto lo venimos hablando incluso cuando fuimos a la pandemia, que se anunció, ¿se acuerdan esos 14 días que dijimos, bueno, en 14 días veremos qué pasa? Sí. Nosotros estábamos hablando de cómo estaban las escuelas para el 2020. Esas escuelas no es que no entendamos que estamos ante una situación inédita para la humanidad, ni mucho menos, pero en ese momento ya se te planteaba que el estado de las escuelas, que las estructuras no eran las que correspondían a entidades educativas. Y entonces nos encontramos un año más tarde con una pandemia de por medio, con todo lo que ello implica y con todo lo que hemos tenido que modificarnos, pensarnos y repensarnos. Y la situación es la misma, en algunos casos es peor, mucho peor. ¿Y para la virtualidad se hizo algo? ¿Se preparó algo, digamos, desde el consejo, desde el gobierno? ¿Hubo, no sé, que las escuelas tengan buen Wi-Fi, por ejemplo? Bueno, mira, vuelvo a la 92, que es la escuela que acabamos de ver. Nosotros estuvimos en la escuela antes de ayer. Y lo que decidieron en esa escuela es que para empezar a generar de vuelta, algo que consiguió la pandemia y todo esto fue el de romper los límites entre lo que era el ámbito doméstico con el ámbito laboral, los tiempos domésticos y los tiempos laborales. Lo que decidieron en esa escuela como una solución colectiva, algo que fueron discutiendo a nivel institucional, fue que las clases virtuales se iban a dar desde la escuela. Que el equipo docente iba a estar en la escuela, iba a estar en su aula, iban a dar las clases virtuales, porque había internet. El tema es que el servicio de internet con el que cuenta la escuela ya hizo agua en 2 de los 3 primeros días. Claro. Y de hecho no hubo ninguna maestra que pudiera dar clases de la virtualidad durante 2 días, de los 3 primeros, me explico. Entonces, claro, sí. Por los jardines ni te preguntamos, ¿no? Y los jardines tenemos la situación de que ya sabemos que no están en buenas condiciones. Todos sabemos lo que significan los jardines y el tema, lo caro que resulta a lo que es la comunidad de Plotier. Porque los jardines han sido una parte del sistema educativo que ha sido dejado de lado en Plotier durante mucho tiempo. Ya sabemos que los jardines no están en condiciones de volver. Cuando se presente el tema de la presencialidad, vamos a estar hablando de estas mismas cosas que no son diferentes de las que hablábamos en 2020. Por supuesto, nosotros entendemos, porque también es esto, digamos, no es la queja únicamente por la queja. Sabemos que cada vez que ATEN cierra un conflicto, comienza uno nuevo, comienza una nueva lucha por lo que falta, que siempre falta en educación. La verdad es que entendemos que lo que se viene en el corto plazo es la lucha por los jardines, porque la verdad es que los 5 jardines que estaban comprometidos, ¿se acuerdan? Lejos, en el tiempo de 2016, hay uno que fue inaugurado en el que todavía no se pueden dar clases, porque después ahí van funcionarios, se sacan fotos y demás, hicieron una fiesta muy bonita y hoy ese jardín no se puede utilizar. ¿Cuántos fueron inaugurados? El año pasado, durante la pandemia, uno solo se inauguró. Uno de los 5, 2 están completamente abandonados y 2 están en obra. Y otra cosa, la escuela 367, por dar un ejemplo, escuela nueva, muy bonita,
enorme con un SAF no sé, para que sea un ejemplo. Sí. No tiene el final de obra. ¿Cómo va a haber presencialidad en una escuela que no tiene el final de obra para un equipo directivo que tiene que decir que tiene que recibir a menores en la instalación? Claro. El tema de designación, que también lo veíamos en la nota, designación de docentes y auxiliares, ¿es también uno de los problemas? Tenemos algunos problemas, sobre todo con auxiliares. Sabemos que faltan cargos docentes, sin dudas. Eso tenemos la esperanza y creemos que se va a solucionar en cuanto las escuelas cabeceras comiencen a trabajar. Esperamos que así sea. De hecho, estamos ayudando en todo lo que se necesite a la escuela cabecera de Plotier. Pero bueno, los auxiliares también sabemos que es una necesidad y que directamente se paraliza la escuela cuando no tiene auxiliares. Tenemos casos de escuelas que no tienen auxiliares, por ejemplo la escuela 60, que no tiene sus auxiliares nombrados todavía, no alcanza con quienes hay para darle vida a la escuela, para mantenerla en las condiciones que se necesitan. Nada, digamos, parece redundante a veces y quizás lo sea, pero también es cierto que tenemos que seguir hablando de estos temas porque tiene que llegar un momento en el que finalmente lo solucionemos. Qué complicado porque es siempre correr de atrás, ¿no? Porque vos decís, se hizo una escuela, se inauguró un jardín, pero falta tanto que es poco eso que se termina haciendo. Porque lo más importante es la foto esa de decir que se está gestionando algo, sin importar que realmente eso pase a ser funcional y realmente solucione las necesidades de una comunidad educativa. La escuela 106 se quemó. ¿Se acuerdan? Hace como un año y medio. Sí. Se quemó, no pudo dar más clases. Fueron, hablaron, hicieron 10.000 cálculos de estructuras y de demás. Y la escuela hoy tiene una comunidad educativa maravillosa, de familias, docentes comprometidos, alumnos que quieren y que se sienten parte de esa escuela. Pero la escuela no puede volver, porque hay una parte que está absolutamente colapsada, que no se sabe en qué momento eso puede generar una desgracia. Entonces, ha habido un año y medio, quiero decir, para esto. O sea, la pandemia nos evitaba la presencialidad, pero la verdad que una escuela que se había quemado no evitaba la obra pública para arreglarla, ¿no? Claro. Y esto de poner las prioridades donde corresponden, creo que todavía nos falta discutir, tenemos mucho por sentarnos y bueno, y en última instancia generar soluciones para el sistema educativo. Bueno, Emiliano, te agradecemos que te hayas venido por acá. Esperemos que no pasen 2 años. No, antes del fin de este ciclo lo invitamos otra vez. Por supuesto. Me alegraría mucho, quiero decirlo. Muchas gracias. Bueno, así con la actualidad de Plotier, ¿cómo están las escuelas en Plotier? Vamos a seguir hablando, lamentablemente, de esto por mucho tiempo más. Y hemos llegado al final. Llegamos al final y vamos a seguir recorriendo la provincia y vamos, algo que está muy bueno, que siempre nos jactamos de hacer, es empezar o volver a recorrer el interior de nuestra provincia, que el año pasado, por razones obvias, estuvimos limitados. Bueno, salimos al ruedo nuevamente. Exactamente, y vamos a tener todo ese material y lo vamos a ir compartiendo. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado, como siempre. El jueves que viene volvemos a las 22 horas. Muchas gracias. Hasta luego.